¿Cuántas veces has forzado algo que no era el momento? Detente ahí, no lo respondas de inmediato. Deja que la pregunta haga su trabajo, porque es una pregunta que duele un poco, no por lo que revela del pasado, sino por lo que podría estar revelando del presente. Déjalo llegar. ¿Cuántas veces te adelantaste a lo que Dios estaba preparando? ¿Cuántas decisiones tomaste desde la urgencia y no desde la paz? ¿Cuántas veces abriste una puerta que aún no era tuya porque no podías aguantar más la espera? ¿Y sabes lo que pasa cuando fuerzas lo que no tiene el tiempo correcto? Algo se quiebra, no siempre al instante. A veces con semanas de demora, a veces con meses de consecuencias, pero se quiebra, porque lo que se fuerza no tiene raíces. Lo que se obtiene antes de su tiempo no tiene los cimientos para sostenerse. Lo que se fabricó con urgencia tiene las grietas de lo que se construyó apurado, y lo que no tiene raíces no aguanta los vientos que vienen. Eso no te hace menos, no te hace débil, te hace humano. Todos forzamos en algún punto. Todos hemos empujado puertas que todavía no eran el momento. Todos hemos tomado atajos que parecían sensatos en el momento y que después nos costaron más de lo que ahorraron. La clave no es nunca haber forzado. La clave es aprender. Aprender a reconocer la diferencia entre el movimiento de Dios y el impulso del miedo. Aprender a hacer pausa antes de actuar, cuando la urgencia es la que habla. Aprender a soltar con más frecuencia y más profundidad. Eso es lo que se construye con el tiempo. No perfección. Madurez espiritual. La capacidad de distinguir entre lo que te corresponde hacer, y esa madurez se vuelve uno de los regalos más valiosos de tu vida de fe. Hay algo que Dios quiere decirte hoy, no como reproche, no como señal de que fallaste, con la ternura de quien conoce exactamente por qué forzaste lo que forzaste, porque sabe cuánto tiempo llevas esperando, porque vio cada noche donde la incertidumbre fue tan pesada que la acción, cualquier acción, parecía mejor que el silencio, porque entendió el cansancio que hay detrás de adelantarse, y desde ese entendimiento profundo te dice hoy, no fuerces nada, no lo que corresponde a otro tiempo, no lo que corresponde a otra persona, no lo que corresponde a él. Suelta, confía, descansa en que lo que es tuyo ya está siendo guardado, y observa lo que pasa cuando das un paso atrás y dejas espacio para que Dios entre, porque el espacio que crea el soltar es el mismo espacio donde Dios actúa, y lo que Dios hace en ese espacio es más de lo que cualquier forzar podría producir. Porque lo que Dios mueve cuando tú sueltas el control es algo que tus manos nunca podrían haber logrado por su cuenta. No porque tus manos sean incompetentes, sino porque hay dimensiones de la realidad donde solo Él puede actuar. Dimensiones que se abren cuando tú sueltas el timón. La Biblia lo dice en el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él actuará. No tú, no la presión, no la urgencia. Él. Pero la condición es encomendar, soltar el timón, dejar de empujar lo que solo Dios puede mover. Y eso requiere algo que no siempre tenemos de manera natural. Confianza en lo que no se ve todavía. Escribe en los comentarios esta declaración antes de seguir. Suelto el control y dejo que Dios actúe. Escríbela como una decisión real, como alguien que hoy elige confiar más de lo que controla. Pero hay algo que necesitamos nombrar con honestidad, porque forzar no siempre se parece a lo que imaginas. No siempre es la decisión grande y visible, no siempre es la acción que todos pueden ver. A veces forzar es mucho más silencioso que eso. A veces forzar es insistir en una conversación que no tiene más fruto pero que no puedes soltar. Es revisar el teléfono por 10ª vez esperando un mensaje que no llega. Es planificar respuestas para escenarios que todavía no existen. Es buscar señales en cada pequeño movimiento para confirmar lo que ya decidiste de antemano. Es orar pidiendo que Dios confirme lo que ya elegiste en lugar de pedirle que te dirija. Eso también es forzar. Y a veces el tipo de forzar más costoso es ese, el invisible, el que ocurre en la mente antes de que ocurra en la acción, el que desgasta desde adentro antes de manifestarse en decisiones visibles. Y el costo de ese tipo de forzar no siempre se ve en las circunstancias. Se ve primero en la paz. La paz se va, se instala una tensión de fondo que no desaparece aunque nada malo haya pasado.
porque algo en el interior sabe que estás empujando en una dirección que todavía no tiene el respaldo de Dios. Y esa tensión es la señal, no de que fallaste, de que hay algo que soltar, algo que devolver a las manos de Dios. Y hay una diferencia fundamental que vale la pena guardar en el corazón. La diferencia entre avanzar en fe y forzar desde el miedo. Cuando avanzas en fe, hay paz, no certeza total, no panorama completo, pero hay una paz subyacente que acompaña el movimiento. Cuando fuerzas desde el miedo, hay urgencia, hay presión interna, hay esa sensación de que, si no actúas ahora, algo se va a perder para siempre. Y esa urgencia muchas veces no viene de Dios, viene del miedo a la espera, del miedo a que el tiempo pase y nada cambie, del miedo a que lo que esperas nunca llegue si no lo empujas tú mismo. Pero el miedo no es un buen consejero espiritual. El miedo ve escasez donde la fe ve provisión. El miedo ve el final donde la fe ve una transición. El miedo ve abandono donde la fe ve proceso. Y cuando el miedo es quien dirige, las decisiones tienen un sabor particular, un sabor de apuro, de cosas a medias, de puertas que se abrieron antes de tiempo y que luego costó mucho cerrar. El miedo toma decisiones que la paz luego tiene que limpiar. Y Dios en su misericordia siempre está dispuesto a ayudarte con esa limpieza. Pero cuánto más liviano sería no tener que limpiar tanto. Cuánto más fluido sería el camino si aprendes a distinguir entre el impulso del miedo y el movimiento de Dios. Y esa distinción no se aprende de un día para otro. Se aprende en el proceso. Se aprende en las veces que forzaste y viste el costo. Se aprende en los momentos donde soltaste y viste lo que Dios podía hacer cuando le diste el espacio. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto de una manera que pocas veces se menciona desde este ángulo. La historia de Abraham. No la que conoces de memoria. Esta es la parte que a veces pasamos por alto. Dios le hizo una promesa enorme. Una promesa que parecía imposible desde cualquier lógica humana. Un hijo, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó. Eso es lo que se recuerda siempre. La fe de Abraham. Pero lo que no se menciona tanto es lo que pasó en el medio. La parte larga. La que duele leer porque se parece demasiado a lo que estás viviendo. Pasaron años, muchos años, y la promesa no llegaba. Y cada año que pasaba sin señal de Isaac, el silencio se hacía más pesado, y el cuerpo de Abraham envejecía, y el cuerpo de Sara también, y la lógica humana empezó a hablar. Empezó a decir que quizás la promesa necesitaba ayuda, que quizás Dios no iba a hacerlo de la manera que parecía, que quizás había una alternativa. Y entonces apareció Agar, una solución humana para una promesa divina, un intento de ayudar a Dios a cumplir lo que solo Él podía cumplir. Y lo que siguió fue dolor, no porque Abraham fuera mala persona, no porque su fe fuera falsa, sino porque forzó algo que no era el tiempo ni la manera de Dios. Ismael nació, y con Ismael nació también una tensión que duró años, un conflicto que ninguno de ellos había buscado, una consecuencia de adelantarse, de no poder esperar lo que Dios tenía exactamente preparado. Pero aquí está lo que más me impacta de esa historia. Dios no se enojó con Abraham, no lo abandonó, no retiró la promesa, siguió siendo fiel, siguió guardando lo que había prometido. Y cuando llegó el momento exacto, cuando el cuerpo de Abraham ya no podía, y el cuerpo de Sara ya tampoco, cuando era absolutamente imposible desde cualquier perspectiva humana, Isaac nació, el hijo de la promesa, el que Dios tenía preparado desde el principio, el que ningún plan alternativo podía reemplazar. Y lo que eso revela sobre cómo trabaja Dios es algo que necesitas llevar contigo. Lo que forzaste no canceló lo que Dios tenía para ti. Las decisiones que tomaste desde el miedo no borraron lo que Él prometió. Los atajos que tomaste no destruyeron el camino que Él diseñó. Porque la fidelidad de Dios no depende de la perfección de tu fe. Depende de su carácter. Y su carácter no cambia. Pero hay algo que sí cambia cuando aprendes a no forzar. Algo que con el tiempo se convierte en uno de los cambios más profundos de tu vida espiritual. La manera en que recibes lo que llega y la manera en que cuidas lo que recibiste. Cuando Isaac llegó, Abraham lo recibió con asombro. No como algo que él había conseguido, como el regalo que solo Dios podía dar. Y esa diferencia importa,
porque lo que recibes con asombro lo cuidas diferente. Lo que recibes sabiendo que no fue tuyo producirlo, y lo que administras con humildad dura mucho más que lo que controlas con fuerza. Ahora quiero llevarte a algo que puede ser uno de los conceptos más liberadores que vas a escuchar. La diferencia entre esfuerzo y fuerza. Porque hay personas que cuando escuchan no fuerces nada, piensan que significa no hacer nada, que significa pasividad, que significa cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. Pero eso no es lo que significa. El esfuerzo es tuyo, la fuerza pertenece a Dios. Tú tienes responsabilidad sobre lo que está en tus manos. Hacer tu parte con fidelidad. Ser fiel en lo que te corresponde hoy. Actuar en las áreas donde Dios te dio autoridad. Eso es esfuerzo, y es necesario. Pero hay una línea donde el esfuerzo se convierte en fuerza, donde dejas de hacer lo que te corresponde y empiezas a intentar hacer lo que le corresponde a Dios, donde tratas de controlar el corazón de otra persona, donde intentas fabricar una oportunidad que aún no tiene la cobertura de Dios, donde empujas una relación que Dios no ha abierto todavía, donde tomas una deuda para adelantar lo que Dios no ha confirmado que es tuyo aún. Ahí es donde el esfuerzo se convierte en fuerza, y la fuerza siempre cuesta más de lo que produce. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice algo que en este contexto adquiere un peso diferente. Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No te apoyes en tu propio entendimiento. Eso no significa que no pienses. Significa que lo que tu mente calcula por su cuenta, sin la dirección de Dios, tiene límites. Puede medir el presente, pero no conoce lo que está preparado para el futuro. Y cuando te apoyas solo en lo que tú puedes ver, tiendes a forzar porque desde donde estás el panorama parece urgente. Pero Dios ve el panorama completo. Ve lo que viene antes de que llegue. Ve lo que ese camino que estás considerando te costaría en 3 meses. Ve lo que la espera que odias te está construyendo para lo que viene. Y desde esa visión completa te dice, no fuerces nada, confía. Reconóceme en ese camino que todavía no tiene forma, y yo lo enderezo. Pero no puede enderezar lo que tú ya forzaste en una dirección equivocada. Solo puede redimir lo que quedó después de que el forzar tuvo consecuencias. Y sí lo hace, con una misericordia que no tiene fondo. Pero cuánto más liviano sería el camino si aprendes a esperar que Él abra antes de que tú empujes. Y aquí llegamos a algo que toca el corazón de una manera muy particular. Porque hay una dimensión de forzar que pocas veces se nombra. El forzar emocional. El que ocurre cuando no podemos soltar a una persona. Cuando seguimos invirtiendo en una relación que Dios ya cerró. Cuando esperamos que alguien cambie lo que solo Dios puede cambiar. Cuando hacemos de nuestra paz algo dependiente de la actitud de otra persona. Hay personas que llevan años esperando que alguien les pida perdón para poder seguir viviendo. Esperando que el otro reconozca el daño. Esperando que cambie, esperando que vuelva. Esperando que se arrepienta, que construyeron su bienestar emocional sobre la base de que alguien externo haga algo diferente. Y mientras esperan ese cambio que no controlan, su vida entera está en pausa. Eso también es forzar. Es intentar que la realidad tome la forma que tú necesitas que tenga. Es aplicar presión sobre lo que no cede. Y entre más presión aplicas sobre lo que no cede, más se desgasta tu energía y menos cambia la realidad. En lugar de soltar lo que no puedes controlar y confiar en que Dios puede sanar lo que esa persona nunca podrá reparar. Hay una escena en el Evangelio de Juan que me parece una de las más humanas y más profundas de toda la Biblia. Jesús estaba cansado del camino. Se sentó junto a un pozo y llegó una mujer. Una mujer con una historia que pesaba, que había buscado en muchos lugares lo que solo Dios podía darle, que había forzado relaciones esperando encontrar allí lo que ninguna relación podía proveerle. 5 veces había intentado construir algo estable en un terreno que no tenía ese tipo de fundamento. Y ahí estaba, sola, en el calor del mediodía, mientras todos los demás evitaban el momento más caluroso del día. Y Jesús no la interrogó sobre sus errores. No le presentó un análisis de cuántas veces había forzado lo que no era. Le pidió agua, y desde esa conversación sencilla, sin forzar nada, sin exigir explicaciones, sin condenar lo que había vivido, fue llevando su corazón despacio.
Primero al agua física, luego al agua que no termina. Primero a una conversación sobre el pozo, luego a la revelación más profunda que alguien podía recibir. Jesús no se apresuró, no forzó el momento, no trató de llegar al punto importante antes de que el corazón de ella estuviera listo para recibirlo. Fue cubriendo el camino con paciencia, con ternura, con la precisión de quien sabe exactamente lo que necesita el alma que tiene delante. Sin forzar nada, fue llevando su corazón hacia la única fuente que podía satisfacerlo de verdad. El agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No agua que tienes que buscar, no agua que tienes que fabricar, una fuente, algo que no puedes forzar pero que sí puedes recibir. Y la mujer entendió algo que cambió todo, que lo que había estado buscando afuera no podía venir de afuera, que lo que necesitaba no era una mejor relación, era una fuente diferente. Y cuando esa fuente llegó, cuando Jesús le habló al lugar más profundo de su sed, algo en ella se liberó. No forzó más, corrió al pueblo a decirle a todos que había encontrado algo que ninguno de sus intentos anteriores había podido darle. Eso es lo que pasa cuando dejas de forzar y empiezas a recibir. Eso es lo que pasa cuando sueltas lo que estabas buscando en los lugares equivocados. Y Dios te lleva a la fuente real, la que no se agota, la que no depende de que alguien más actúe de cierta manera, la que está disponible para ti ahora mismo, sin condiciones, sin espera adicional, simplemente disponible. Y ahora quiero llevarte a algo práctico, porque lo más importante de todo esto no es entenderlo, es vivirlo. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo dejas de forzar cuando la presión es tan real y la espera es tan larga? Lo primero es reconocer que estás forzando. Esto parece obvio, pero no lo es, porque muchas veces ni lo notas. El forzar puede llevar tanto tiempo instalado que ya no se siente como forzar, se siente como el ritmo normal de vida. Es tan natural para el ser humano querer controlar que el forzar puede sentirse como responsabilidad, como que estás siendo proactivo, como que estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero hay una pregunta que te puede ayudar a distinguir. Hay paz en esto, no emoción, no alivio momentáneo, paz. La clase de paz que no depende de que el resultado sea específico, la que existe antes de saber cómo va a terminar. Si hay paz, probablemente estás en el movimiento de Dios. Si no hay paz, si hay urgencia, si hay tensión de fondo que no cede, algo en ti ya sabe que estás empujando en una dirección que todavía no es el momento. Lo segundo es aprender a hacer silencio antes de actuar. No el silencio de no hacer nada para siempre. No el silencio de la pasividad que espera que todo llegue sin ningún movimiento de tu parte. El silencio de no actuar todavía. El de esperar que lo que tienes que decir, hacer o decidir tenga el respaldo de la paz antes de moverse. Ese silencio es activo. Es una forma de fe en acción. Es la disciplina de no dejar que la urgencia dicte el ritmo. El silencio de esperar que la paz confirme el movimiento antes de darlo. Hay decisiones que parecen urgentes pero que, si les das 48 horas de quietud, cambian de aspecto completamente. Lo que parecía ahora mismo se vuelve después. Lo que parecía necesario se vuelve opcional. Lo que parecía irremediable se vuelve manejable. Porque la urgencia suele disminuir con el tiempo. Y lo que sobrevive la quietud suele ser lo que verdaderamente vale. Lo tercero es orar con las manos abiertas. No como metáfora, como postura real del corazón. Llegar a Dios no con la petición del resultado específico que necesitas, sino con la apertura de recibir lo que Él tiene, que puede ser exactamente lo que pediste, o puede ser algo mejor que no te habías imaginado, o puede ser un no que te protege de algo que no puedes ver desde donde estás. Pero en cualquiera de esos casos la postura correcta es la misma, manos abiertas, no puños cerrados. Y lo cuarto es confiar en lo invisible. Hay trabajo que Dios hace antes de que se vea. Hay preparación que ocurre en lo que a tus ojos parece silencio. El sembrador planta y luego espera. No escarba la tierra cada día para ver si la semilla germinó. Sabe que el proceso está ocurriendo aunque no sea visible. Y actúa en consecuencia. Riega, cuida, hace lo que le corresponde y deja que lo que está bajo tierra haga lo que solo puede hacer en la oscuridad.
Tú también tienes semillas plantadas. Oraciones que hiciste, cosas a las que fuiste fiel, momentos donde soltaste en lugar de forzar. Todo eso está bajo tierra, germinando, creciendo en lo invisible. Y llegará un día donde saldrá a la luz, sin que puedas explicar exactamente cuándo ocurrió, sin que hayas podido rastrear el proceso desde adentro. Solo un día estará visible lo que estuvo creciendo en silencio. No porque tú lo forzaste, sino porque Dios lo preparó, porque el tiempo fue el correcto, porque el corazón estaba listo para recibirlo, porque las condiciones que solo Dios puede orquestar estaban finalmente en su lugar. Y cuando salga lo reconocerás, porque tiene una calidad diferente a lo que se fabricó con prisa. Hay algo más que quiero que recibas, algo que puede que sea la verdad más liberadora de todo lo que hemos hablado hoy. No forzar nada no significa que todo llegará igual. Significa que lo que llegue sin ser forzado tiene una calidad diferente. Hay cosas que cuando las recibes en el tiempo correcto, en la manera correcta, sin haberlas empujado, llegan con una paz que las cosas forzadas no traen. Llegan sin la deuda emocional de haber manipulado para conseguirlas. Llegan sin la ansiedad de saber que en algún momento tendrás que mantener artificialmente lo que se forzó artificialmente. Llegan con una sensación de estar completado, como cuando una pieza del rompecabezas encaja perfectamente, sin presión, sin esfuerzo, solo el clic exacto del encaje que corresponde. Llegan con un sentido de que esto es exactamente lo que debía ser, con la sensación de que cada pieza encajó sin que tú tuvieras que mover ninguna. Eso no es suerte, es la mano de Dios organizando lo que tú soltaste. Y hay relaciones que empezaron sin que nadie las forzara y tienen una solidez que otras relaciones construidas con urgencia nunca pudieron tener. Hay oportunidades que llegaron cuando el corazón estaba quieto, cuando no estabas buscando activamente, cuando habías soltado la necesidad de que algo ocurriera ya, y que cambiaron la historia de esa persona para siempre. Hay decisiones que se tomaron desde la paz en lugar de la presión y cuyos frutos siguen siendo cosechados años después. Eso es lo que te espera cuando aprendes a soltar, no la ausencia de bendición, sino la bendición que tiene el nombre de Dios encima, la que vino en el tiempo exacto, de la manera que solo Él podía orquestar, sin que tus manos la forzaran, y ese tipo de bendición no necesita ser sostenida con esfuerzo. No necesitas mantenerla artificialmente. No necesitas hacer malabares para que no se caiga. Se sostiene sola, porque nació en el tiempo correcto, con las raíces correctas, en el terreno que Dios preparó, porque fue plantada en terreno que Dios preparó, y lo que Dios planta en terreno que Él preparó, tiene raíces profundas. No cae con los vientos que vienen, no se quiebra con los cambios de temporada, permanece. Y eso con el tiempo se vuelve uno de los regalos más grandes de haber aprendido a no forzar. No la ausencia de proceso, la calidad de lo que el proceso produce cuando se hace en el tiempo de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31, lo dice desde un ángulo que en este contexto cobra todo su peso. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, no los que fuerzan. Los que esperan, y el resultado no es quedarse parado. Es levantarse con fuerzas nuevas, es correr sin cansarse, es caminar sin fatigarse. Eso es lo que produce esperar en Dios, en lugar de forzar. No inactividad, movimiento con una energía que no depende de tus propias fuerzas, porque ya no estás cargando el peso de hacer lo que solo Dios puede hacer. Antes de la oración, quiero dejarte con algo que puede servirte como brújula en los días donde la tentación de forzar sea más fuerte. Cuando sientas urgencia, pregúntate de dónde viene. Si viene del miedo a que algo se pierda, es probable que sea forzar. Si viene de la paz y de una convicción tranquila que se ha sostenido con el tiempo, probablemente sea el movimiento correcto. Cuando sientas que tienes que decidir ahora mismo, tómate un respiro. Las decisiones que vienen de Dios rara vez requieren urgencia. La urgencia suele ser una señal del miedo. Cuando estés tentado a controlar el resultado, haz una pausa y recuerda la historia de Abraham. Dios cumplió su promesa sin que Abraham pudiera ayudarle, y lo que Dios cumplió fue mejor que lo que Abraham intentó hacer por su cuenta. Y cuando la espera se sienta demasiado larga,
Cuando la tentación de forzar sea casi irresistible, recuerda a la mujer del pozo. Lo que ella buscaba durante años en los lugares equivocados llegó en un momento que ella no había planificado. En un día ordinario, en una conversación sin agenda, sin que ella forzara nada, simplemente yendo por agua y encontrando la fuente que ningún pozo podía darle. Tu momento también llegará, probablemente no de la manera que planificaste, probablemente no en el tiempo que calculaste, pero llegará, y cuando llegue te alegrará no haber forzado nada antes, porque estarás disponible para recibirlo completamente, sin la carga de lo que se forzó, sin las consecuencias de los atajos, con el corazón en la postura correcta para reconocer lo que Dios preparó, no con los ojos fijos en lo que esperabas, con los ojos abiertos a lo que Dios tiene, que puede ser exactamente lo que esperabas, o puede ser algo mejor que ni sabías pedir. Vamos a cerrar con oración. Pon tu mano sobre el corazón si puedes. Cierra los ojos y recibe esto. Padre Celestial, vengo delante de ti, en nombre de cada persona que llegó hasta aquí, cada corazón que mientras escuchaba este mensaje fue reconociendo algo que ha estado forzando, algo que lleva empujando desde el miedo y no desde la fe, algo que todavía no ha soltado porque soltarlo da miedo, porque no saber cómo va a resolverse si no lo controla da miedo. Tú los conoces, Señor. Conoces lo que hay detrás del forzar, no la terquedad, el agotamiento de esperar, el miedo de que si sueltan nada se mueva, la sensación de que el control, aunque ilusorio, es lo único que les queda. Y hoy vengo a pedirte que hagas lo que solo tú puedes hacer, que des la gracia de soltar, que el corazón que lleva meses o años empujando pueda abrirse las manos hoy, que la urgencia que han cargado sea reemplazada por la paz que no depende de las circunstancias. Para el que está forzando una relación que Dios no ha abierto todavía, que encuentre el descanso de confiar que lo que es para él llegará sin necesidad de ser empujado, que entienda que lo mejor no se fuerza, se recibe. Para el que está tomando decisiones desde la presión del tiempo, que encuentre el silencio necesario para escuchar tu voz antes de actuar, que no necesite ver todo el panorama completo, solo la confirmación de la paz en el próximo paso, que aprenda a distinguir entre la urgencia del miedo y la confirmación de la paz, que sepa que la velocidad no siempre es obediencia, que la pausa también puede ser un acto de fe, que cuando sientan ese apretón interno de que tienen que actuar ya, tengan la madurez de preguntarse de dónde viene antes de moverse. Para el que cometió el error de Abraham, que se adelantó y ahora está cargando consecuencias que no esperaba, que sepa que tu misericordia no tiene fondo, que así como fuiste fiel a Abraham después de Agar, sigues siendo fiel a él después de sus propios atajos, que lo que forzaste no canceló lo que Dios prometió, solo complicó el camino, pero el destino sigue en pie. Para el que está buscando en lugares equivocados lo que solo tú puedes dar, que encuentre la fuente real, la que no se agota, la que no depende de que alguien externo actúe de cierta manera, la que está disponible ahora mismo, sin condiciones. Señor, que cada persona que soltó algo hoy en esta oración sienta el alivio de no cargarlo más, que la paz que prometiste guarde sus mentes y sus corazones, que donde antes había urgencia entre descanso, donde había miedo entre confianza, donde había puños cerrados, llegue la apertura de manos que están listas para recibir lo que tú tienes. Dios, toma lo que pusimos en tus manos en este momento, las relaciones que no podemos controlar, las decisiones que no tienen claridad todavía, los resultados que queremos pero que no podemos fabricar, las promesas que creemos tuyas pero que no han llegado todavía. Tómalo, y en tu tiempo, en tu manera, con tu precisión que nunca falla, muévelo hacia donde necesita estar. Porque tú actúas cuando nosotros soltamos. Tú organizas cuando nosotros dejamos de empujar. Tú completas lo que nosotros comenzamos a descansar. Gracias porque eres fiel, porque lo que prometiste lo cumples, no a nuestra velocidad, a la tuya, que siempre termina siendo la correcta, sin que nosotros tengamos que forzarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, llévate esto, no como información, como una práctica para los próximos días. Cuando sientas urgencia de actuar, de decidir, de empujar, haz una pausa. Pregúntate, ¿hay paz en esto?
Porque la paz de Dios no es la ausencia de movimiento, es la presencia de una confianza tranquila que acompaña al movimiento. Y si esa paz no está, si lo que hay es urgencia y miedo, y la sensación de que tienes que hacer algo ahora mismo, esa es la señal de que algo se está intentando forzar. Y en ese momento recuerda esto: lo mejor no se fuerza, se recibe. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Lo forzado tiene un costo, lo recibido tiene un regalo. Lo forzado se sostiene con esfuerzo, lo recibido se sostiene solo. Lo forzado produce resultados, lo recibido produce frutos. Y los frutos duran mucho más que los resultados. Dios ya lo tiene preparado, ya está organizado, ya tiene su tiempo asignado, ya tiene las personas, las circunstancias y el momento exacto alineados. Y lo que tú puedes hacer para acercarte a eso no es empujar más fuerte, es soltar más profundo, es confiar más completamente, es darle el espacio a Dios que el forzar le había quitado. Comparte este mensaje con alguien que hoy está forzando algo, con alguien que sientes que está en el momento equivocado empujando en la dirección correcta. Porque a veces la palabra correcta en el momento correcto es lo que le permite a alguien soltar lo que lleva demasiado tiempo cargando. Y tú puedes ser ese canal, porque a veces lo que alguien más necesita no es una solución, es el permiso de soltar, es la confirmación de que no es cobardía dejar de empujar, que es valentía confiar, que lo que Dios tiene es mejor que lo que se puede fabricar con prisa, que la espera no es el enemigo del destino, a veces es el único camino hacia él. No fuerces nada, deja que Dios sea Dios, en tu vida, en tus relaciones, en tus decisiones, en tus tiempos, en lo que todavía no tiene forma, en lo que todavía no llegó, en todo lo que estabas cargando cuando empezaste a leer esto. Suéltalo y observa lo que hace Dios cuando le das el espacio para hacerlo. Porque lo que Dios hace cuando tú sueltas el control es siempre más de lo que habrías podido fabricar por tu cuenta. Y observa lo que hace cuando tú le das el espacio para hacerlo. Se moverá de maneras que no habías planificado, en tiempos que no esperabas, con una precisión que ningún forzar habría podido producir. Amén.